Muy buenas tardes a todos los estimados estudiantes de la división de Ciencias Económicas, especialmente a los seminaristas de casos de contabilidad y auditoría, sección B y C de este ciclo académico 2020. En primera instancia, es un placer poder saludarles por este medio, esperando que ustedes y sus familias puedan estar bien, que tomen las medidas necesarias para estar prevenidos y para pasar por este momento difícil de la mejor manera posible. Dicho esto, el día de hoy por la mañana las autoridades del centro universitario, así como de la División de Ciencias Económicas, nos solicitaron que mantuviéramos la relación docente con nuestros estudiantes por medios electrónicos, y ese es el objeto de por qué en esta ocasión me estoy comunicando con ustedes por medio de este sistema. Dicho esto, vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es el módulo académico número 3. Además, les solicito que ustedes ingresen a Classroom con el código que yo ya les di a cada una de las secciones, para que puedan tener acceso también a las actividades que voy a estar programando, y decirles que voy a estar al pendiente tanto de Classroom como del correo electrónico institucional por aquellas dudas o preguntas que les vayan surgiendo a ustedes en el camino. Vamos a estar para servirles, para poder acompañarles en este proceso de enseñanza. Dicho esto, conviene ahora hacer un preámbulo de lo que es la auditoría de estados financieros. En realidad hay muchas definiciones de lo que es la auditoría de estados financieros. Una definición que he elaborado con base a varios autores, como por ejemplo Arthur Holmes, como por ejemplo el diccionario de Montgomery o la Asociación Americana de Contadores, es que la auditoría de estados financieros es la comprobación científica y sistémica de los hechos económicos, jurídicos, políticos y de cualquier índole de una entidad. Esto con el objetivo de determinar si los mismos son verídicos, íntegros y han sido evaluados de conformidad con un marco de referencia y se encuentran expresados en un conjunto de estados financieros. Además de esta definición, tenemos que decir que existen ciertos marcos referenciales que tenemos que tomar en consideración, tanto para hacer la auditoría como para la producción de información financiera que presentan el ente económico que estamos auditando, pero específicamente lo que concierne o lo concerniente a las normas internacionales de auditoría. Ustedes van a encontrar un prontuario que les he cargado específicamente a Classroom, en donde van a encontrar cuáles son las NIAs, el número de NIAs de conformidad con cada una de las actividades de la auditoría. Por ejemplo, los principios generales y las responsabilidades del auditor, por ejemplo, la evaluación del riesgo y respuesta a los riesgos evaluados, la evaluación de auditoría, la evidencia de auditoría, la utilización del trabajo de otros, el informe de auditoría, sobre áreas especializadas, etcétera. Eso lo van a encontrar ustedes específicamente en Classroom. Para no hacer muy tardado esto, porque tenemos aproximadamente un video de 15 minutos para que nos lo permita la plataforma a la que lo pienso subir, pasemos específicamente, luego de esa definición, a establecer el objetivo de la auditoría de estados financieros. En primer lugar, tenemos que estar conscientes que cuando hacemos un trabajo de auditoría de estados financieros, la entidad o el gobierno corporativo de la entidad que vamos a auditar nos presenta afirmaciones. Estas afirmaciones es toda la información que está expresada en un conjunto de estados financieros, llámense esto cuentas de activos, pasivos, patrimonio, de ingresos y egresos. Estas afirmaciones son responsabilidad del gobierno corporativo en cuanto a su producción por medio de un ejercicio contable. Sobre estas afirmaciones, entonces, los contadores públicos y auditores debemos siempre valorar los siguientes tres aspectos. El primer aspecto es la veracidad, el segundo aspecto es la integridad y por último la evaluación. Lo que responde a la veracidad no es más que la verificación de que un hecho económico haya existido, y si el hecho económico ha existido, obviamente tiene que ocurrir y debe aparecer en el conjunto de estados financieros que estamos auditando. La veracidad entonces es aquella capacidad que tiene el auditor de demostrar fehacientemente que el hecho económico existió.
Esa veracidad está bien vinculada con la parte de la integridad. La integridad es que el 100% de los hechos económicos esté incluido en los estados financieros. Obviamente, si hace falta un hecho económico o un hecho económico no está incluido en los estados financieros, la información no es íntegra. Y por último, tenemos la evaluación, y la evaluación no son más que marcos referenciales que ha utilizado el gobierno corporativo para generar su información financiera. En pocas palabras, o dicho de una manera muy simple, son valores determinados que nosotros encontramos, por ejemplo, en las normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas empresas. Dicho esto, las afirmaciones tienen una relación muy de cerca con la evaluación que el auditor le hace al control interno, específicamente porque a veces el auditor, bueno, en este nivel ustedes saben que el auditor tiene cierta responsabilidad en cuanto a la información financiera que le presenta el ente económico que vamos a auditar. ¿Cuál es esa responsabilidad que tiene el contador público y auditor? La responsabilidad que tiene el contador público y auditor es específicamente sobre esas afirmaciones y sobre los hechos económicos que fueron integrados, expresados, incluidos en los estados financieros. El auditor debe reunir evidencia que en términos cuantitativos y cualitativos sean suficientes para que pueda realizar pruebas, y estas pruebas puedan demostrar que las cifras son, por un lado, verídicas y que por otra están expresadas en un 100% en ese conjunto de estados financieros. Esa es la responsabilidad que tiene el auditor específicamente con la información financiera o el conjunto de estados financieros que le está presentando el ente que estamos auditando. Entre los libros, dentro de esas afirmaciones que normalmente nos van a presentar, encontramos el estado de situación financiera, el estado de resultados integral, el estado de cambio en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo, como también las notas a los estados financieros, en donde tenemos cuestiones como detalles, revelación, preparación, la preparación que ha hecho a modo de revelar más información por parte del Departamento de Contabilidad o la Administración, y siempre tenemos obviamente que tener en cuenta la hipótesis de negocio en marcha y todo el marco conceptual de las normas internacionales de información financiera. Dicho esto, entonces, las afirmaciones, decíamos hace un momento que están bien vinculadas con lo que es la evaluación del control interno, y obviamente que el ente que estamos auditando nos presenta las afirmaciones a partir de que la alta gerencia o la administración, para poder producir la información financiera, para que se puedan llevar a cabo la existencia de hechos económicos y jurídicos, debe gestionar personal, debe gestionar sistemas de información contable, debe gestionar tecnología. Además de eso, tiene que generar una gestión en cuanto a la estructura física y administrativa de la entidad. Eso quiere decir que la administración o el gobierno corporativo tiene como obligación el poder implementar controles o puntos de control con el objeto de que los procedimientos que se vayan desarrollando puedan generar certeza en cuanto a el uso adecuado de los recursos por parte de los empleados o los colaboradores de la entidad. Además de eso, sobre esos puntos de control que fueron definidos y que son responsables responsabilidad por parte de la administración, sobre esos controles vamos a actuar como auditores bajo la observancia siempre o bajo la verificación de que en primer lugar tienen que existir puntos de control definidos en el sistema de control interno, y si existen esos puntos de control interno y fueron definidos, están compilados, están diagramados por parte de la entidad, entonces sobre esos puntos de control o sobre ese conjunto de puntos de control, el contador público y auditor va a aplicar pruebas de cumplimiento para poder valorar si son eficaces o no. Dicho esto, entonces vamos al día de hoy únicamente llegar hasta lo que son los riesgos en la auditoría. Estos son los riesgos que normalmente encontramos dentro de la doctrina de la auditoría, digamos, en materia de
libros de referencia bibliográfica, etcétera, etcétera. Y normalmente encontramos que los riesgos de auditoría es que cuando nosotros hacemos este trabajo comprende la obtención de evidencia con el objeto de poder determinar sobre cada una de las cifras o sobre cada una de las cuentas materiales en los estados financieros, cuál es el riesgo de auditoría que puede evaluarse en el nivel de cada una de las afirmaciones. Entonces, ese riesgo de auditoría se da en dos posibilidades. La primera de esas posibilidades es que se haya presentado un error material en una de las cuentas. En ese sentido, nosotros encontramos el riesgo inherente y el riesgo de control. Nosotros sabemos que el riesgo inherente está vinculado con la naturaleza de la entidad, el volumen de las operaciones, la naturaleza de las cuentas, el número de operaciones que lleva, el posicionamiento que tiene un ente en la industria, en el ámbito comercial, en el ámbito de la prestación de servicios. Eso es específico tanto de las afirmaciones como también de la actividad económica del ente que estamos auditando. Además de eso, el riesgo de control es aquel riesgo que nosotros podemos valorar a partir de los puntos específicos de control que haya definido, en este caso, el gobierno corporativo, en aras de resguardar los bienes de la entidad y que los recursos que se estén gestionando se les dé el uso adecuado. Ese riesgo de control entonces es aquella posibilidad que tenemos nosotros y que se vincula con la definición que hizo o la implementación del control interno que hizo el gobierno corporativo. Y por último tenemos el riesgo de detección, que este es el riesgo que depende específicamente del auditor en cuanto a la posibilidad de detectar o no una desviación al cumplimiento de ese control interno que fue definido y que fue implementado por la entidad. Claro, obviamente este riesgo de detección va a ir siendo menor a medida de que utilicemos, por ejemplo, un muestreo aleatorio, obviamente para que se cumplan las premisas de la posibilidad de encontrar un hecho económico que no esté cumpliendo lo que la administración ha definido en cuanto a puntos de control. Y por último, entonces encontramos que hay unos factores de riesgo que son elementos que podemos identificar en cualquiera de los niveles de la estructura organizacional. Podemos encontrar también en los sistemas, tanto en TI o en los sistemas propios del control interno, como en los procedimientos que fueron establecidos para las compras, para las ventas, para el almacenamiento, para el proceso de cobranza, etcétera, etcétera, así como los ciclos de transacción. Entonces, cuando nosotros como auditores aplicamos pruebas sobre esos factores que son identificables, aumenta o disminuye el nivel de confianza que le damos al control interno. Evidentemente, esto tiene una implicación de forma directa en la apreciación que va a tener el contador público y auditor en cuanto al nivel de riesgo inherente y de control por parte del ente que estamos auditando. Un ejemplo de ello es el proceso de compras. Tendrían que evaluarse los elementos de autorización, de contabilización y de registro. No obstante, el presente procedimiento no es el más adecuado, toda vez que nosotros sabemos que es imperativo primero registrar, hacer los registros específicos en los libros de compras y ventas, posteriormente se contabiliza y obviamente de la mano tenemos que evaluar que hayan elementos de autorización tanto de la compra o de la adquisición de los activos que se están llevando a cabo, así como de los registros específicos. Entonces, básicamente estamos observando de que tenemos algunas, digamos, la información financiera que nosotros vamos a auditar está bien relacionada con los hechos y con el personal que se administra y que se gestiona en un momento determinado por parte del gobierno corporativo.
En ese sentido, entonces, van a encontrar ustedes sobre esto la tarea específica en Classroom que se vincula con las normas internacionales de auditoría, específicamente con la NIA 200, en donde vamos a encontrar el objetivo general de los objetivos generales o globales del auditor, y además de eso también la NIA 210, donde encontramos acuerdos de los términos de encargo de la auditoría o lo que nosotros conocemos como carta